En el Evangelio se repiten tres hechos que nos revelan las tres preocupaciones fundamentales que vivió y expresó Jesús. Primero, curaciones de enfermos. Segundo, cuestiones relacionadas con la comida. Y tercero, relaciones humanas. Jesús tuvo una enorme fuerza de atracción que ejerció sobre la gente más humilde y desamparada de aquel pueblo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la gente encontraba en Jesús la respuesta que buscaba para sus carencias y necesidades más básicas y apremiantes. Es evidente que a todos los seres humanos nos interesa y nos preocupa el tema de la salud. Es evidente que nos preocupa también tener asegurado el pan de cada día. Y punto 3, es evidente que a todos nos interesa el hecho de que nos respeten y nos quieran. Nadie pone en duda de que en estas tres preocupaciones coincidimos todos los seres humanos, sea cual sea nuestra cultura, nuestra educación, nuestro nivel socioeconómico, nuestras creencias, etc. Jesús dio en el clavo y respondió a las demandas fundamentales de nuestra humanidad. Pero todo esto no termina acá. Seguramente lo más llamativo no es que Jesús se interesara por estas tres cosas. Lo más llamativo y lo más bizarro es que Jesús antepuso la solución de estos tres problemas a las normas y exigencias de la religión. No puede ser una mera coincidencia o casualidad esa insistente repetición que tenía Jesús, esa porfía de Jesús de curar enfermos justo el día que la religión prohibía curar enfermos. Como tampoco puede ser una coincidencia el hecho de que Jesús se pone a comer justo cuando los más religiosos ayunaban, o saltarse los rituales lavatorios y purificaciones que imponían los rabinos. Como tampoco puede ser un mero descuido el hecho de que Jesús se ponía a frotar espigas de trigo arrancadas en día sábado, y así sucesivamente. Lo que la religión de la época no permitía, Jesús lo hacía con la idea de poder amar. Por eso, con esa valentía característica de Jesús, él va a decir: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? En realidad lo que Jesús estaba preguntando es: ¿qué permite la religión? ¿Curar y dar vida? ¿O causar dolor y quitar vida por seguir la ley? En otras palabras, ¿qué es lo primero? ¿La religión o la vida? El relato termina diciendo que al salir Jesús, los fariseos se fueron en busca de los partidarios de Herodes para ver cómo podían asesinar a Jesús. Me acuerdo de otro texto, un texto donde Jesús sana a un manco, una persona que tenía la mano tullida, y los fariseos y Jesús lo sanó justo un día sábado. Y los fariseos se indignaron y decidieron matarlo por hereje. Ahí hay algo interesante. La pasión de Jesús por la vida, por la plenitud de la vida que le faltaba al manco, le costó a Jesús la seguridad de su propia vida. O para decirlo más claro, entre el sometimiento a la religión y la defensa a la vida, Jesús optó, sin dudarlo, por la vida, por la plenitud de la vida, por la alegría y la felicidad. Eso en relación a la salud. Y conste que lo que he dicho sobre la salud se podría decir también para el tema de la comida, o sea, el punto 2. Esto quedó patente, por ejemplo, en el tema de la multiplicación de los panes o en el banquete del reino, ese banquete al que no entraron los invitados oficiales, pero llegó hasta el último de los mendigos y vagabundo de los caminos. De la misma manera, y ahora pasamos al punto 3, tenemos que recordar esa inconcebible generosidad en las relaciones humanas. Pensemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte que dice Jesús. Ahí hay una generosidad, una reparación de la dignidad humana muy potente. Pensemos también en el sobrecogedor discurso del juicio final de las naciones. Que, ojo, en el juicio final no se menciona la religión, las creencias o las prácticas sagradas para ver quién se salva y quién no se salva. Solo queda en pie lo que de verdad le interesó a Jesús, y es lo que va a quedar en pie en el momento definitivo. Cómo se ha portado cada uno con sus semejantes, sobre todo con quienes más sufren en la vida. La pregunta final es: ¿cómo te portaste con tu semejante? ¿Cómo te portaste con el que más sufre? En eso se centró y se concentró la religión de Jesús. En el amor, no en la ley, en el amor. Entonces, con estas tres preocupaciones, salud, alimentación y relaciones humanas, ¿qué nos viene a decir Jesús? ¿Cuál es la invitación que nos hace a nosotros, los que nos decimos cristianos? Primero, lo que más preocupó a Jesús no fueron realidades que pertenecen al ámbito de lo que comúnmente conocemos como lo sagrado, o sea, el templo, los rituales, las leyes que dictaban los rabinos, etc., sino lo profano, la salud de las personas, la comida compartida por todos, las mejores relaciones humanas de todos con todos. Y no es que lo sagrado no valga y lo profano sí valga, no, es que Jesús replantea la religión. Punto 2.
De ahí se sigue que Jesús desplazó el centro de la religión. Ese centro, de acuerdo con lo que dice el Evangelio, no está solo en el templo, sus sacerdotes, sus ceremonias, sino que está en la calle, en el trabajo, en la casa, en la convivencia con los demás, en la profesión, en el descanso y en nuestra conducta y en nuestra forma de vida. La religión es el día a día, es el amor. La verdadera religión es velar por la salud, el alimento y las relaciones humanas sanas para todos. Y después, el cuidado de las formas religiosas y los ritos. Tercero, en la iglesia hemos cometido el error de pretender armonizar y hacer compatible lo que Jesús vio que era irreconciliable e incompatible. La vida de Jesús fue conflictiva, hasta terminar en su muerte violenta. ¿Por qué? Porque Jesús se dio cuenta de que el obstáculo que le impedía ponerse de parte de la vida y de la felicidad de las personas era precisamente una sumisión y observancia religiosa de las normas, los rituales, las prácticas sagradas que imponían los sacerdotes y los maestros de la ley. A veces nosotros como iglesia caemos en ese fariseísmo y trancamos y asesinamos el amor que nos propone Jesús. Nos quedamos pegados en una palabra que sale en el Antiguo Testamento que nos tranca todas nuestras ganas de amar a los demás. Punto 4, de ahí la incoherencia que vivimos en la iglesia. Nos hemos empeñado en mantener las observancias del templo y de la letra legalista, poniendo todas nuestras energías en la limpieza obsesiva de nuestras Biblias y camisas, expertos en apuntar con el dedo a los que consideramos sucios, pero destrozando la ética que nos marcó Jesús con su forma de vivir y con sus enseñanzas. Y así, ahora nos encontramos con el brutal contraste de tantos cristianos que nos confesamos creyentes, practicantes, cuando en realidad somos cristianos tibios, que tenemos las mejores relaciones posibles con la iglesia, pero las peores relaciones imaginables con los pobres, los enfermos, los extranjeros y con todos los que no se someten a lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuántos cristianos que reducen todo el cristianismo a repetir ciertas cosas mecánicas, pero miran con asco a quien tiene mala salud, mala alimentación y a quienes sufren malas experiencias de relaciones sociales? Tenemos que pensar que esas tres cosas fueron las preocupaciones fundamentales de Jesús y parece que los cristianos no seguimos a Jesús. Cabe preguntarse, ¿en verdad queremos seguir a este conflictivo iluminado que fue Jesús? ¿O es que queremos tranquilizar la conciencia en un club social llamado iglesia de hombres y mujeres obsesionados con no sentarse en la mesa con los impuros y desordenados de la sociedad? ¿Vamos a seguir disparándole tranquilizantes al Evangelio para no sentir la inquietud original que hay en él? Volvamos al Jesús original y a sus tres preocupaciones.